a compartir la palabra del Señor y, bueno, Señor, encomendarnos en tus manos, rogarte que tu presencia, Señor, llene este lugar, Señor, que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida, Señor, en nuestros corazones. Queremos disponernos, Señor. Queremos que obres, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así que lo ponemos delante de ti a esto, Señor, esta petición, Señor, que te hacemos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder contemplar, Señor, las maravillas, Señor, de tu ley. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bueno, creo que de este púlpito no todos podemos afirmar o podemos decir que somos testigos que hemos escuchado y escuchamos mucho hablar acerca de la santidad, ¿no? Que nos insta a vivir en santidad. ¿No? Dice la palabra que la santidad conviene a nuestra casa, ¿no? Y gloria a Dios que siempre se nos ha enseñado esto, ¿no? Como algo muy, muy importante. Y Dios quiera, ¿no?, que nunca se deje de hablar de esto. Aunque a veces nos cueste escucharlo, nos duela y tengamos que decir como dijeron los discípulos, ¿no? Dura palabra es esta, ¿no? Porque revelaba, ¿no? Confrontaba, ¿no?, la santidad de Dios con las vidas, con lo que hay en el corazón, con las cosas que no se rinden todavía, que cuesta renunciar. Y me acordaba, hay un muchacho donde trabajamos, justamente él es arquitecto, ¿no? Y bueno, hicieron un diseño, ¿no?, una parquización y pusieron una palmera y los chicos me dicen, cada vez que van a ese lugar, siempre está él. Dice, a la hora que vamos siempre, agua les dice, ¿no? Y está ahí, dice, esto tiene que crecer, agua. Y decía, ¿no?, que así, ¿no?, el Señor nos insiste, ¿no? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿no? Necesitamos santidad y lo escuchamos muchas veces y necesitamos, ¿no?, que el Señor siga hablándonos de esto, siga calando en nuestros corazones de todas las maneras posibles. Tenemos que vivir en santidad porque somos santos. Si me acompañan a 1 Corintios 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? Somos un templo, ¿no?, un edificio, una casa espiritual santa, ¿no?, consagrada a Dios, dedicada a sus cosas santas, a Él. Otro versículo que afirma esto es en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de exclusiva posesión de Dios, así lo dice su palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios nos escogió para que seamos ese templo
ese templo santo para Él, ¿no? Fuimos comprados por precio, dice su palabra. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos comprados por precio, ¿no? Que ese precio es Jesucristo dándolo todo, dando su vida por cada uno de nosotros. En Efesios, si me acompañan, en el capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? Esto que capaz uno dice, bueno, recién leíamos que somos un templo santo, pero acá dice que tenemos que ir creciendo para ser un templo santo, ¿no? Y es la palabra del Señor y es verdad, ¿no? Y pensaba en Apocalipsis cuando dice, el que es santo, santifíquese todavía, ¿no? Siempre hay más. Siempre hay que crecer más en esto. Somos templo santo y debemos santificarnos todavía. ¿Esto hasta cuándo, no? Hasta cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? En Apocalipsis justamente habla de eso, de la venida del Señor. Cuando el Señor nos venga a buscar nos tiene que encontrar así irreprensibles, ¿no? Irreprochables. Si me acompañan de nuevo a 1 Corintios 3:17, que es lo que me hacía reflexionar, ¿no? En esto de que cuidemos, ¿no? La santidad, de que la santidad conviene a nuestra casa. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Y no, esto me hacía pensar en esto. ¿Se puede ser un templo santo y no vivir en santidad? Podemos ser ese templo que Dios eligió para que sea dedicado a Él, pero en vez de que estemos edificando, estemos destruyendo, que es hacer en pedacitos chiquitos. Y me acordaba, ¿no? Del Antiguo Testamento, de la historia del templo de Dios, que Dios dijo que iba a habitar ahí, ¿no? Y cuántas veces vemos que el Señor tuvo que permitir que el templo sea destruido, que sus puertas sean quemadas, que sea saqueado, ¿no? Que sean llevados cautivos, que las cosas santas estén en pueblos extranjeros. ¿No? Un lugar santo, lleno de ídolos, ¿no? Que el Señor reprochaba al pueblo y le decía, se han hecho imágenes, lugares secretos dentro del templo, ¿no? Con pecados, abominaciones. Se puede ser un templo santo y no vivir, ¿no? Sabemos que Dios no solamente nos ha dado esto, de ser el templo santo de Dios, sino que también nos ha dado, ¿no? Por su soberana voluntad, ¿no? El poder cooperar en esta santificación, el poder cuidar lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Dice que en nosotros hay un tesoro, somos vasos de barro, pero hay un tesoro que es precioso. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y tenemos que ser buenos administradores. No, los descuidos de tantos reyes llevaron a que
el templo, la casa de Dios, sea descuidada, sea destruida. Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y meditaba en esto, ¿no? En perfeccionar esta santidad en el temor de Dios, claro, y yo decía, sin el temor de Dios es muy difícil, ¿no? Es imposible vivir en santidad sin ser temerosos de Dios. Podemos ser santos, como decía, pero si no tenemos temor de Dios, podemos descuidar el templo, podemos descuidar las cosas santas y podemos, me acordaba lo que decía Carla el otro día en la prédica, ¿no? Causar nuestra propia desgracia, nuestro propio mal. El Señor, cuando Salomón edificó el templo, ¿no? El Señor dijo, sobre esta casa estarán mis ojos, ¿no? Y mis oídos atentos a la oración. Pero también dijo, ¿no? En algunos momentos que tuvo que quitar su mirada, ¿no? A causa de la abominación, a causa de la dureza, de la rebelión. Cosas que eran de un pueblo que se quedó en eso, ¿no? En las costumbres que tenían cuando estaban esclavos, en las costumbres, ¿no? De donde venían, del principio, ¿no? Dice que Abraham fue llamado y ahí es donde empieza, ¿no? El otro día escuchábamos, somos nuevas criaturas, somos santos, somos apartados para Dios. Y pensaba en el temor de Dios, ¿no? Que es el que nos va a mantener perfeccionando la santidad. ¿Conocemos el temor de Dios? Y bueno, Papi en el libro decía, ¿no? El temor de Dios lo describió él como un sublime respeto a Dios, pero no, que tiene que estar siempre, desde el principio hasta el fin, en el caminar del cristiano, ¿no? En el caminar de su iglesia. Y Pablo, un poquito más adelante, que me parece que no lo noté, 2 Corintios 5:11, dice, empieza diciendo, conociendo pues el temor del Señor. No, el temor no es ese miedo. El temor es ese profundo respeto a Dios. No que solamente lo podemos conocer si estamos cerca de Él. Si nuestro templo, si nuestra casa
¿no? Y pensaba en lo que se compartía el otro día de cuando vino la gloria del Señor, ¿no? Y llenó el lugar. Y Nico hablaba acerca de Isaías era, y decía, ¿no? que tuvo temor, ¿no? En un momento dijo, muerto soy. Pero sin embargo aprendió a conocer, ¿no? La presencia de Dios, a conocer ese temor de Dios, ese respeto profundo, más que todas las cosas. Y algún ejemplo de temor de Dios, para que veamos, es el que está en Génesis, capítulo 20. No es ahí. 22, perdón. 22:12. Que cuenta cuando Dios le pide algo, ¿no? Le pide algo muy importante a Abraham. Le pide que le dé la vida de su hijo. Dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿No? Algo que quizás, ¿no? Que Dios nos pida lo que más valoramos o lo que más consideramos o a lo que mayor valor le damos, que Dios nos pida eso y vemos que van, ¿no? En camino hacia donde Dios le dijo, lo ata al hijo y lo va a apuñalar. Y miren lo que dice el 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, a tu hijo, tu único, porque ahora conozco que temes a Dios, ¿no? El temor de Dios se ve, ¿no? En la vida de Abraham, teniéndolo todo por basura, como decía Pablo, ¿no? Con tal de no fallarle a nuestro Dios. Otro ejemplo es el de José, ¿no? Cuando estaba en la casa de Potifar y se le aparece la mujer y le dice que se acueste con ella, ¿no? Y él le dice, todo lo que está en esta casa puedo hacer todo, lo único que no puedo hacer es estar con vos. ¿Y cómo haría tan grande mal en contra de mi Dios? Eso es temor de Dios. ¿No? En el Salmo 34 dice, venid y enseñaré el temor de Jehová, ¿no? Y marca pautas. Pero acá vemos en obra el temor de Dios. ¿Somos temerosos de Dios? Y después pensaba en la vida de Jonás, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? En la barca, ya se había ido de la voluntad de Dios y parecía que iban a morir todos y le preguntan, ¿y vos quién sos? Yo soy hebreo y temo a Jehová, le dijo, ¿no? Y me quedó eso, ¿no? Y temo a Jehová. ¿Y temía realmente a Jehová? ¿Temía realmente? Está bien, era hebreo, era del pueblo de Dios, el pueblo santo, pero el temor de Dios no nos deja salirnos de su voluntad. ¿No somos temerosos de Dios? ¿No? Examinarnos y ser sinceros, ¿no? Acercarnos a Dios con corazón sincero. ¿Realmente estoy siendo temeroso de Dios? Y quizás no. Quizás estoy descuidando lo más importante. Pero pensaba, ¿no? Cuando el rey Ezequías, ¿no? Manda, ¿no? A limpiarse, a que todos se santifiquen. A ver si lo encuentro, pues yo anoto todo. Por todo. Segunda de Crónicas 29.
versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios, al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis a él sus ministros y le queméis incienso. No, hay que hacer esa limpieza, ¿no? Y en Corintios dice esto, ¿no? Que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y cuando las veces, ¿no?, que el Señor nos habla de esto, de que una vez que el templo era reconstruido, era limpio, no era sacado todas esas cosas que no convenían a los hijos de Dios, la gloria de Él venía sobre el templo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ¿no? Santifiquémonos más todavía. El Señor tiene más para cada uno de nosotros. Seamos temerosos, ¿no? Que el temor de Dios no falte en nuestras vidas. Y para eso hay que moverse en fe, ¿no? Como nos decía el pastor y siempre nos dicen, ¿no? Para vivir en santidad hay que tener fe. Hay que creer que somos santos y que Dios nos dice que el fruto de nosotros tiene que ser nuestra santificación. Aunque nos cueste, ¿no?, a la carne, porque tenemos esta lucha dentro de nosotros, pero dice, haced morir las obras de la carne. ¿No? Tenemos el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es para nuestra santificación. No, porque el Señor va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia limpia. Y hay un versículo en Apocalipsis que habla acerca de que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no? Limpia, sin mancha. Y después dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Tenemos que vivir conforme a lo que somos. ¿No? Y parece una contradicción. Somos santos, pero no vivimos en santidad. Y por eso Dios, ¿no?, tantas veces le dijo al pueblo que era un pueblo contradictor. Porque siendo un pueblo libre, vivía como esclavo. ¿No? Porque siendo un pueblo santo, no podemos disfrutar de la santidad. Si pueden ir pasando los músicos, por favor. Que en este tiempo, ¿no?, esto que el otro día estábamos en la reunión de oración y el pastor decía, lo primero que dijo es, hay que orar por santidad. ¿No? El que se cree estar firme, mire que no caiga. Y la santidad nos conviene a nuestra casa, conviene a este templo. ¿No? Porque es un templo santo y conviene que vivamos en santidad. Así que quería dejar esto en esta mañana, ¿no? De que podamos poner nuestros corazones delante del Señor y
y examinarnos, ¿no? Examinarnos para ver cómo estamos. No es nuestra obra, es el Señor, es la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero como reyes y sacerdotes tenemos una responsabilidad y que si no la estamos cumpliendo, estamos destruyendo el templo de Cristo, el templo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor. Señor, porque tú nos has escogido para ser un pueblo santo, Señor, un pueblo apartado, Señor, para ti. Señor, perdónanos por no cuidar, Señor, la santidad. Señor, perdónanos, Señor, y necesitamos, Señor, que llenes esta casa, Señor, con tu presencia. Queremos limpiarnos, Señor, de toda contaminación, Señor, y seguir en esto. Sabemos que hay más, Señor, santificándonos todavía, Señor, hasta que tú vengas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver, Señor, a poder ver tu palabra, Señor, y temblar delante de tu palabra, Señor. A ser temerosos de ti, a ser buenos administradores, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús. Aleluya.